Bien, entre el contenido vamos a tener principalmente, les voy a hablar de las generalidades, nos vamos a centrar en el ciclo de vida, principalmente. Después vamos a pasar a la patogenia, y la clínica, el diagnóstico y en la prevención también. Bien, antes de iniciar, las dudas me lo dejan para el final, por favor. Después vamos a pasar a desarrollar dos pequeños casos clínicos de cada parásito que les voy a dar a conocer en estos momentos. Bien, entre las generalidades vamos les voy a explicar un poquito sobre cómo se va a diferenciar un exoparásito de un endoparásito. Lo que en esta oportunidad nos va a tocar el tema, ¿no? De endoparásitos, principalmente la fasciola y el sarcocistis. En los exoparásitos, eso se refiere o sea, que están fuera del organismo, ¿no? O sea, en las partes superficiales o fuera en el cuerpo, ¿no? En las partes superficiales. Por ejemplo, tenemos acá los arácnidos, los insectos, los miriápodos y los crustáceos. En los endoparásitos vamos a tener dos grupos muy importantes que van a ser los pluricelulares y los unicelulares. En los pluricelulares vamos a tener los metazoos, como los helmintos, que se van a dividir en dos grandes grupos también, ¿no? Que ya lo han venido hablando también en las anteriores clases, que son los nematodes o los gusanos cilíndricos y los platealmintos o también llamados gusanos planos. En los nematodes ya han tocado, ¿no? El Enterobius, el Strongyloides, el Trichuris trichuris, el Necator y el Ascaris lumbricoides también ya han tocado esos temas, ¿no? Y en los platelmintos o gusanos planos tenemos los cestodes en la parte de los segmentados. Por ejemplo, tenemos a la Tenia solim, la tenia del cerdo, ¿no? Y en los trematodes tenemos, por ejemplo, los que se pueden también llamar como no segmentados. Tenemos la fasciola, que va a ser en este caso nos vamos a centrar en este parásito, y el escistosoma. Acá hay algo que recalcar también y también tenemos que tener en cuenta, es que estos trematodes principalmente pueden ser que tengan ambos órganos, o por ejemplo decir que son hermafroditas y los que tienen sexos separados, ¿no? Por ejemplo, en este caso la fasciola va a ser una hermafrodita. ¿Por qué? Porque va a tener tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. A diferencia del escitosoma, que va a tener, van a ser dos géneros distintos, ¿no? O sea, uno va a tener el órgano sexual masculino y la otra va a tener el órgano sexual femenino, ¿no? No lo van a tener al mismo tiempo o a la vez. En los unicelulares vamos a identificar a los protozoos. Como mi anterior compañero les había mencionado, les había estado hablando de las amebas, ¿no? Amebas de vida libre. Acá también están incluidos, ¿no? Las amebas, también los ciliados, los flagelados, la clase de los mastigóforos, como por ejemplo la Yardia. También tenemos los coccidios, y que también lo vamos a tocar, es este parásito muy importante que pertenece al grupo de los apicomplexa, que es el Sarcocistis. Y por último también tenemos los esporozoos. Bien, ahora vamos a pasar al parásito en sí, que es la fasciola hepática. Entre las características tenemos que es también conocida como duela hepática. En algunos textos o en algunas bibliografías lo van a encontrar como duela hepática. En su estadio adulto es de un color blanquecino. Hay que tener también esto en cuenta porque en sus estadios iniciales lo podemos encontrar como un color más color violáceo o rosado, ¿no? Como les había mencionado, es hermafrodita por tener por poseer los órganos sexuales de tanto de femenino como masculino. Eh, eh, la principal ubicación es en las áreas con climas templados y cálidos. Y otra característica muy importante que también lo vamos a hablar en el ciclo biológico, que es donde nos vamos a centrar más, es que el miracidio, que sale a través del opérculo, que es el huevo, y nada hasta encontrar el caracol del género Limnae, que esto va a ser su hospedero intermediario en sí. En la epidemiología lo podemos clasificar como una zoonosis. ¿Por qué? Porque esto generalmente va a infectar al ganado ovino, bovino y también equino, y esto puede ser transmitido a los humanos. La transmisión principalmente vamos a tener que va a ser por el consumo de plantas acuáticas, por ejemplo, como los berros. Y esto también lo podemos relacionar, ¿no? Con el ganado. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a estar más predispuestos a
a contagiarse de esto de acá, ¿no? Y el humano se contagia al consumir también, ¿no? Estos berros también. Pero también puede ser, transmitirse por el consumo de agua contaminada que contengan estos parásitos. La población vulnerable, vamos a tener que van a ser las áreas empobrecidas, las zonas rurales, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Porque van a ser las que van a tener más pobre saneamiento y van a ser los que van a estar en contacto mayor con con este tipo de ganado, ¿no? El ganado ovino, bovino y equino. Y también tenemos que tener en cuenta que también está relacionado con la agricultura. Entre las especies más importantes que vamos a tocar es la fasciola hepática, que va a ser la que principalmente vamos a destacar acá, pero también hay la fasciola gigántica. ¿Y qué enfermedad producen? La fasciolasis hepática. Las dos especies producen la fasciolasis hepática. Entre su forma, como ya les había mencionado, que es un hermafrodita, por ejemplo, va a tener el ovario y también va a tener el testículo. Y como para adherirse también a la mucosa, tenemos que va a tener va a tener ventosas. Y en su morfología de adulto, como acá lo había mencionado, tenemos que va a presentar dos ventosas, ¿no? Una oral y otra ventral. ¿Y esta le sirve para qué? Para la adherencia. El tamaño de una fasciola adulta ronda entre 2 a 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Y la morfología de los huevos, que acá lo puede ver en la imagen, que pueden llegar por la bilis al intestino, ¿no? Y estos se van a encontrar en las heces. En la morfología del huevo, principalmente vamos a observar o diferenciar, ¿no? Un opérculo, que es la parte de acá, como lo pueden observar. Disculpen, me he pasado. Es esta parte de acá que estoy señalando con la flechita. Eso es el opérculo, que puede medir hasta, el huevo puede medir de 100 micras de longitud, ¿no? Bien, ahora centrándonos más en el ciclo de vida de la fasciola hepática, lo he dividido en 8 pasitos muy importantes que les voy a ir mencionando paso a paso y explicando lo que está en la imagen, ¿no? Para que se puedan orientar. El, el uno, principalmente vamos a tener los huevos no embrionados. Los huevos no embrionados hay que tener en cuenta este de acá porque estos huevos van a ser la etapa diagnóstica. O sea, cuando nosotros vamos a observar en el microscopio, vamos a encontrar a estos huevos. No van a ser los huevos embrionados, sino que van a ser los huevos no embrionados. Estos son eliminados por las heces, como se puede ver acá en la imagen. El humano lo elimina por las heces, estos huevos. En la parte 2, en el número 2, podemos encontrar los huevos que se embrionan en el agua. O sea, después de haber salido del ser humano, que lo podemos encontrar en el agua. Y en el agua es donde se van a embrionar, o sea, van a pasar de huevos no embrionados a huevos embrionados. Y estos huevos se va a liberar el miracidio. El miracidio es lo que contiene los huevos. Y este miracidio, por así decirlo, va a buscar cómo sobrevivir, ¿no? Y su única forma de sobrevivir es buscando a un molusco. Y este molusco va a ser este caracol, va a ser el hospedero intermediario. El hospedero intermediario quiere decir que, o sea, este parásito necesita de un ambiente adecuado para que pueda desarrollar su ciclo evolutivo. Por eso es que es el hospedero intermediario. El hospedero definitivo va a ser el ser humano, que les voy a explicar más adelante en sí. ¿Qué género de caracol va a estar involucrado en esta etapa? Va a ser el caracol del género Limnae, que acá se va a desarrollar el miracidio. El miracidio va a penetrar el caracol. Este va a formar una especie de cápsula en sí para que esté protegido adentro, ¿no? Y este miracidio se va a formar en cercarias. Y estas cercarias principalmente, primero el miracidio se va a diferenciar en tres etapas principales que lo pueden observar en la imagen, hasta llegar a la cercaria, que va a ser el esporocisto, la redia y la cercaria. La cercaria lo podemos observar acá que tiene una cabecita y un tipo de colita, ¿no? Y esta cabecita con este tipo de colita va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que le va a dar movilidad al parásito en sí, ¿no? Y esta cercaria se va a liberar, va a ser una cercaria de vida libre. ¿Por qué? Porque no va a depender del caracol. Y esto es donde se va a liberar a la vegetación, ¿no?
a la vegetación acuática principalmente. Y esto lo podemos encontrar, ¿no? Alrededor de los berros. ¿Por qué? Porque ahí van a ser donde se van a ubicar. Al liberarse en el agua, su paradero va a ser los alrededores, ¿no? Y los alrededores pues, se van a encontrar principalmente los berros o las plantas acuáticas. Y acá es donde se van a herir. Y los animales, al consumir estos berros, van a consumir estas cercarias enquistadas que van a formar el nombre de las metacercarias. Estas metacercarias tenemos que tener muy importante y en cuenta. ¿Por qué? Porque estas van a ser la etapa infectante. Porque estas metacercarias, al ser ingeridas tanto por el humano como el ganado, como podemos ver, el ganado ovino y vacuno, lo pueden ingerir y, y acá formar los hospederos definitivos, ¿no? El hospedero intermediario es el caracol y el hospedero definitivo, donde se va a desarrollar su etapa adulta, va a ser el humano. Las duelas, las duelas o las fasciolas inmaduras se desenquistan en el duodeno, en la parte del intestino delgado, ¿no? En la primera parte del intestino delgado. Y van a penetrar la pared del intestino y van a migrar al parénquima hepático. Acá lo podemos confundir, tal vez nosotros pensemos que pueden migrar por la circulación, ¿no? Por la circulación enterohepática que está conectado con la vena porta. Pero en sí no, o sea que estos van a perforar el intestino y van a migrar cutáneamente hacia el parénquima al parénquima hepático en sí. Y se van a ubicar en la fase crónica, se van a ubicar en los conductos biliares, que esto es la clínica representativa que se le conoce también de la fasciola hepática, que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y en la etapa 8 en el número 8 que lo pueden ver en la imagen, se va a dar principalmente que las duelas se van a desarrollar su etapa adulta en los conductos biliares principalmente. Bien, en la patogenia tenemos que van a existir dos periodos que van a ser muy importantes y que también saberlos diferenciar, que van a ser el periodo invasivo y el periodo de estado. El periodo invasivo va a ser el que está comprendido entre la ingestión de la metacercaria. ¿Se acuerdan de la metacercaria? Que es la etapa infectante para el ser humano y para el ganado bovino y vacuno. Esta metacercaria va a estar muy implicada acá en el periodo invasivo. Y la metacercaria llega y se van a formar las distonas o fasciolas hepáticas jóvenes en los conductos biliares. Esto va a ser el periodo invasivo, o sea, la entrada inicial de este parásito al organismo. ¿Y cómo lo podemos encontrar principalmente? Lo vamos a ubicar en el cuerpo porque va a haber una inflamación peritoneal cuando la fasciola va a penetrar el duodeno a su migración hacia el parénquima hepático, ¿no? También va a haber un edema del epiplo mayor. El epiplo mayor es la parte que se observa en la curvatura mayor del estómago hacia abajo. Como va a haber también va a estar recubierto acá, ¿no? El duodeno, y al haber una perforación, se va a ver involucrado este epiplo, ¿no? El epiplo mayor, y puede edematizarse o formar líquido adentro, ¿no? También podemos encontrar como adherencias laxas al diafragma y o los órganos vecinos. Pero también tenemos que recalcar que si el hígado va a estar involucrado, también va a estar involucrado en su migración y su perforación hacia el parénquima, la cápsula, ¿no? La cápsula de Gleason. Y esto como una forma de protección en sí, se va a sufrir un engrosamiento, ¿no? Para evitar el daño de esta fasciola. Y también tenemos que tener en cuenta que como es un parásito, va a haber también infiltración de glóbulos blancos, principalmente los leucocitos, ¿no? Sobre todo los eosinófilos. Y el hígado también que podemos encontrar en etapas también de su periodo invasivo, podemos encontrar que el hígado puede estar un poco agrandado, o una hepatomegalia, ¿no? Y formar también microabscesos con focos necróticos, que eso lo vamos, en la fase invasiva tal vez no va a ser tan notorio, pero en la fase crónica se va a diferenciar más, que se va a encontrar como una especie de queso que en el hígado. Y esos son los focos necróticos blanquecinos. Principalmente son del tamaño de 2 milímetros. Y ahora en el periodo de estado vamos a tener se van a ubicar en los conductos biliares, porque esto va a ser la ubicación de estas fasciolas adultas. ¿Y qué van a provocar en estos conductos biliares? Van a provocar adherencia y van a generar fibrosis y también esclerosis. O sea, ya no van a ser tan elásticos los conductos biliares, sino que se van a volver rígidos. Y si se vuelven rígidos, hay que tomarlo como la fasciola, por así decirlo, como un cálculo biliar. ¿Por qué? Porque esto va a obstruir los conductos biliares, ¿no? Y si obstruye los conductos biliares, no va a dejar que pase la bilis. Y si no pasa la bilis, va a haber un proceso
se van a involucrar procesos fisiopatológicos que también lo voy a explicar en la clínica que se relacionan. Bien, en el periodo de estado vamos a tener que en la fase de enfermedad se van a tener dos fases, que una va a ser la fase aguda y la otra va a ser la fase crónica. La fase aguda corresponde a la migración, que también va a estar involucrado, ¿no? El periodo invasivo acá. También lo podemos relacionar con el periodo invasivo, que es que corresponde a la migración de la forma juvenil del parásito hacia el hígado. Y esto va a tener una duración de 2 a 3 meses. Y si pasan de los 3 meses, o sea, la clínica de si pasan de los 3 meses o la ubicación de estos parásitos pasan de los 3 meses, se le puede categorizar como una fase de la enfermedad que ya es crónica. Y esto corresponde a la ubicación de los parásitos principalmente en los conductos biliares, que eso, acá es donde se van a ubicar estas duelas hepáticas adultas o fasciolas hepáticas adultas. Acá es donde maduran y van a producir los huevos que se van a liberar por la vía biliar, por el colédoco, hacia el duodeno, y el duodeno van a llegar hacia las heces y en las heces se van a liberar, ¿no? Y acá lo vamos a ver también en el diagnóstico que lo voy a mostrar más adelante. Acá es un cuadrito, un pequeño mapita, ¿no? Un resumen acerca de cómo se da, porque la fasciola principalmente se van a encontrar en los conductos biliares, ¿no? Intrahepáticos, inicialmente en los intrahepáticos, o sea, dentro del hígado, pero después puede haber un desplazamiento y esto se puede ubicar en los conductos biliares extrahepáticos, por ejemplo, como el conducto cístico y en la vesícula biliar también. Y también lo podemos encontrar en el colédoco o en la ampolla de váter, que va a ser acá va a estar involucrado ya hasta el páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es donde hay una concurrencia tanto de la vía biliar como la vía del páncreas. Y cómo la solución en casos extremos ya es la intervención quirúrgica urgente. ¿Por qué? Porque si va a estar atascado el conducto cístico o la vía biliar, se va a elevar, ¿no? Va a haber una elevación de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque no se está liberando. Y si hay una elevación de la bilirrubina, se va a generar la ictericia, que es la clínica característico cuando hay una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Y si está involucrado el colédoco en sí, o la ampolla de Vater, además de la vía biliar que va a estar afectada, también va a estar afectado la vía pancreática, ¿no? O sea, lo podemos relacionar con un tipo de pancreatitis que también se puede relacionar esta fasciola o este parásito en los conductos, ¿no? Biliares y pancreáticos. Bien, ahora vamos a pasar a explicar sobre la patogenia, pero distinguiéndolos en tanto la fase invasiva o aguda como la fase crónica. En esta pequeña imagen les voy a explicar todo cómo sucede el proceso. Principalmente la metacercaria, ¿no? Ingeridas por los berros, ya que una persona haya consumido berros o haya consumido plantas acuáticas que estén cerca, ¿no? Eh, Principalmente las personas del campo. Estos van a pasar por el tubo gastrointestinal, ¿no? Hacia el estómago. Y, y cómo el estómago, tal vez ustedes se preguntarán, el estómago, cómo, gracias a los ácidos gástricos, al ácido clorhídrico, no lo podría destruir esta metacercaria, sino que esta metacercaria tiene un encubrimiento, es así como una capa, como para que sobreviva, se enquista, ¿no? Y tiene una capa gruesa que lo protege para que no sean destruidos por los jugos gástricos. Estas metacercarias, que al no ser destruidas por los jugos gástricos, van a llegar a la primera porción del intestino delgado, ¿no? El duodeno. Y acá se va a ocurrir su desenquistamiento de esta metacercaria. Y esta metacercaria, al desenquistarse, se van a formar las fasciolas hepáticas jóvenes. Y estas fasciolas hepáticas jóvenes, al contacto con la mucosa del duodeno, van a provocar una perforación. Y esta perforación, unas microperforaciones, ¿no? Para poder migrar al hígado. Y hay una migración intratisular de numerosas duelas hepáticas en sí, ¿no? Y esta migración, al ubicarse en el parénquima hepático, van a haber una secreción de proteínas de unión al plasminógeno. Y estas proteínas se van a liberar a la circulación, ¿no? Y esto lo podemos también involucrar, que va a haber problemas también, por ejemplo, en el daño, en la barrera hematoencefálica, que también no es tan característico tal vez de las formas clínicas que se puede encontrar de esta fasciola, pero también se puede relacionar. ¿Por qué? Porque la proteína de unión al plasminógeno va a producir también angiotensina y la angiotensina va con el tiempo
va a provocar un daño a la barrera hematoencefálica. Y si hay un daño en la barrera hematoencefálica, va a generar que sustancias tóxicas que no deberían pasar, pasen, ¿no? Y va a haber también va a estar involucrado también el sistema nervioso central en la etapa crónica, principalmente de esta fasciole hepática. Y en la fase crónica es casi similar, ¿no? ¿Por qué? Pero acá vamos a encontrar ya que ya no solo va a estar las duelas hepáticas, no solo van a estar en el parénquima, sino que estas duelas, al hacer una fase crónica, ya, van a formar abscesos. Estos abscesos van a estar contenidos de pus, ¿no? ¿Para qué? Porque al hacer una fase crónica también lo podemos relacionar con la fase latente. ¿Por qué? Porque acá se van a formar también los granulomas. Y estos granulomas, si ustedes recordarán, también se puede relacionar con bacterias y también con parásitos, ¿no? Por ejemplo, como la TBC. La TBC también puede formar granulomas, ¿no? Y estos granulomas formarían la fase latente que forma parte también de la fase crónica. Y estos granulomas eosinofílicos, ¿por qué? Porque el parásito va a producir este tipo, ¿no? De glóbulo blanco, los eosinófilos. También se van a formar las cavidades quísticas para albergar a estos parásitos. Y estas duelas hepáticas, cuando escapan de las formaciones encapsuladas del parénquima hepático, se van a ubicar, se van a trasladar hacia los conductos biliares intrahepáticos y después se pueden trasladar a los conductos biliares extrahepáticos como el conducto cístico, el colédoco e inclusive la vesícula biliar. Y si se trasladan acá, ustedes, como ya les había explicado, si se trasladan en el conducto cístico o en el conducto colérico, nosotros podemos o tomarlo como un pequeño cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a obstruir estos conductos. Y si hay una obstrucción, ahí es la clínica característica donde se va a encontrar un paciente cuando va a aparecer una fasciolosis hepática en la fase crónica. Bien, acá están las duelas adultas, principalmente las adultas, ¿no? En los conductos biliares y en la vesícula biliar. Y también lo que les había mencionado, ¿no? Que se puede también relacionar con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en la fase crónica va a haber una sobreproducción de estas proteínas de unión al plasminógeno que se van a ir a la circulación sanguínea y también va a estar involucrado acá en una afección de la barrera hematoencefálica a largo plazo. Bien, entre las manifestaciones clínicas vamos a diferenciarlo entre la fase aguda o invasiva y la fase crónica obstructiva y también a tener acá en cuenta la fase latente que le he resaltado acá como tenerlo en cuenta muy importante. En la fase aguda o invasiva, principalmente se van a encontrar o el paciente va a tener un síndrome febril. ¿Por qué? Porque se van a liberar las prostaglandinas, ¿no? Y lo que va a generar que el paciente presente fiebre. También se puede encontrar hepatomegalia dolorosa y también una elevación de la eosinofilia. En la fase latente podemos encontrar que puede ser sintomática y en el proceso de migración, ¿no? Del parásito por el conducto biliar. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque también acá lo podemos identificar también o diferenciarlo, porque también acá por ejemplo acá no va a estar activa, sino, por así decirlo, la fasciola, ¿no? El parásito, no va a estar activo, pero también se puede encontrar sintomatología, ¿no? ¿Por qué? Porque es el proceso de migración del parásito a los conductos biliares. Y en la fase crónica y obstructiva es porque acá la fasciola hepática adulta ya va a obstruir como pequeños cálculos el recorrido normal de la bilis, ¿no? Y su sintomatología es parecido a una colecitis, como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la inflamación de la vesícula biliar, o también puede ser una colangitis por la obstrucción, ¿no? del colédoco de la vía tanto biliar como pancreática, ¿no? En la vía común, en el colédoco, en sí. Y también puede haber una obstrucción biliar, como les había mencionado, con accesos. La palabra accesos parece cortada porque podría referirse a abscesos, ¿no? Pero no solo se refiere a abscesos, sino que se refiere a una obstrucción en sí, ¿no? De la vía biliar. Y la localización principalmente es en el hígado, pero también puede migrar a otros tejidos a través de la sangre. En tejidos blandos, principalmente podemos
tener la fasciolasis ectópica. Ectópica es que quiere decir que no es su lugar habitual, ¿no? Y en tejidos subcutáneos, por ejemplo, en la pared abdominal, que puede ocasionar irritación también del peritoneo. Pero también lo podemos encontrar en los pulmones, en el corazón, el cerebro, los músculos o el sistema urinario. Pero no es tan frecuente, ¿no? Lo normal es que normalmente se encuentre en el hígado. O sea, la mayoría de los casos se les va a ubicar en el hígado. Por eso es lo que está relacionado también con la colecistitis, porque ahí va a haber también una obstrucción de la vía biliar. Y eso se relaciona con el hígado. Y la ictericia también, el cambio de coloración de las mucosas a una coloración amarillo por la elevación de la bilirrubina, ¿no? Que es característico de una obstrucción de la vía biliar. Acá tenemos que, por ejemplo, una imagen donde se puede observar el ducto biliar del hígado con los parásitos, ¿no? Con las fasciolas hepáticas adultas. Y como les había mencionado también, ¿no? En algunos pacientes se puede relacionar con las colangitis, con la obstrucción de la vía del colédoco, por ejemplo, en las fases crónicas, ¿no? Por la obstrucción de los conductos biliares. Y también, por ejemplo, podemos encontrar también en algunos casos en las fasciolas adultas en el hígado en sí, en el parénquima. ¿Por qué? Porque se van a formar los granulomas, ¿no? Como es una forma de protección de nuestro hígado. Bien, en la etapa diagnóstica o en el diagnóstico, podemos identificar mediante métodos directos o mediante métodos indirectos a la fasciola hepática. En los métodos directos, o sea, el método directo se refiere a que vamos a estar en contacto con el parásito, ¿no? Pero en los métodos indirectos se refiere a los daños que ha generado en el organismo el parásito. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en un hemograma o también en la medición de la eosinofilia, por ejemplo, también, ¿no? En los métodos directos, ya pasando también a explicar un poco de cada método a qué se refiere, en los métodos directos se refiere que vamos a buscar los huevos en sí de la fasciola en la bilis o en las heces. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque es menor, o sea, no podemos encontrar en las heces en el periodo invasivo, recién en la migración, o sea, no vamos a encontrar los huevos de la fasciola en el periodo de invasión. Por eso es que en algunos casos se relaciona el sondeo duodenal, que es meter una sonda o vía nasal o vía por la boca, para sacar contenido, ¿no? De los jugos duodenales, para ver si hay o si hay muestras o indicios de que este parásito está ubicado, ¿no? En el duodeno. Y esto se puede repetir en 10 días seguidos. Pero también podemos hacer el diagnóstico parasitológico, ¿no? Que se colocan en capas delgadas de Petri, las heces, pero eso principalmente es en el periodo crónico, donde se puede observar, ¿no? Los huevos en las heces por la expulsión. Y eso no, o sea, hay que saberlo diferenciarlo, ¿no? Porque en el periodo invasivo no va a haber una expulsión en sí netamente de los huevos por las heces. En cambio, en el periodo crónico sí lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque ya va a haber huevos en las heces. Y es recomendable también hacer un examen de las capas mucosas. ¿Por qué? Porque al haber una migración va a haber también un daño en la mucosa del duodeno en sí. Y acá es el examen de posiciones para identificar la forma de los huevos, si se trata de una fasciolosis hepática y si está relacionado con la fasciola hepática, ¿no? La forma del huevo, como les había explicado, es operculado. Eso lo vamos a diferenciar en esos exámenes de posiciones. Y por el método indirecto, principalmente tenemos que identificar la leucocitosis o la medición de los leucocitos. Pero en algunos casos, el leucocito más importante, como les había mencionado, es el eosinófilo, ¿no? Pero en algunos casos se puede observar que también puede haber una eosinofilia normal. Pero la mayoría de los casos se observa que la eosinofilia, cuando se tiene una fasciolosis hepática, va a estar elevada, que es mayor del 20% en esos casos. Y también como otro método indirecto tenemos los exámenes inmunobiológicos, que por ejemplo tenemos la prueba de flooculación, que normalmente se eh, pueden encontrar normales, en este caso si un paciente tiene fasciola hepática o levemente alterados. Y también si hay una obstrucción de la vía biliar,
podemos encontrar la bilirrubina elevada, ¿no? Y también si hay un daño hepático, podemos encontrar que pueden estar las fosfatasa alcalina elevadas también. Y en las alteraciones del hemograma también lo podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque el hígado es el que produce, ¿no?, los factores de coagulación. Si está, por ejemplo, alterado, también va a estar alterado también los elementos, ¿no?, que van a formar esta parte también, ¿no? Y también se va a involucrar también el hemograma, va a estar alterado en sí. Y en las pruebas serológicas, principalmente se utiliza el ELISA, o también se puede utilizar la inmunoelectroforesis, pero se recomienda principalmente la ELISA, que se relaciona con la doble fusión y la hemaglutinación indirecta también. Y por último, también se debe evaluar el funcionalismo hepático. ¿Por qué? Porque si esta duela se ubica en el parénquima hepático y puede formar granulomas, también van a estar alterados, ¿no?, las funciones del hígado. Y acá, para terminar acerca de este parásito, para pasar a una pequeña pregunta, tenemos que la prevención, si la vía, o sea, cómo se infecta el humano es mediante el consumo de berros o de plantas acuáticas, eh, se debe evitar o debe lavarse, ¿no? Estos berros. Los berros deben cultivarse con aguas libres de contaminación con las heces de animales porque ese es lo más común por donde se infecta el humano, ¿no? En el consumo de estos berros. Y también en algunos casos extremos, por ejemplo, de abstenerse de comer berros crudos, ¿no? Si es que se vive en una zona donde las condiciones son precarias, ¿no? Donde se vive en contacto o al día a día en las personas rurales principalmente, que las aguas pueden estar contaminadas con las heces, ¿no?, de los animales. Y ahora bien, vamos a pasar a desarrollar un pequeño caso clínico donde les voy a explicar o les voy a dar a conocer las partes más importantes de cuando se puede identificar a un paciente, ¿no?, cuando tiene este tipo de parásito. Bien, la pregunta trata de un varón, ¿no?, de 50 años de edad, que es agricultor y ganadero, que presenta dolor abdominal continuo en el hipocondrio derecho. En el examen se detecta ictericia de piel y escleras, examen de laboratorio, hemograma con el 30% de eosinofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá pueden prender su micrófono o por el chat, por decirme la clave que ustedes consideran en este caso. Bien, chicos, acá la clave, como es el único tema que hemos hablado, es la fasciolosis, ¿no? Pero para poder diferenciarlo tal vez de la hidatidosis, de la ascariosis o de los oxiuros, es la ubicación y la clínica. La ubicación, o sea, la epidemiología, lo que les he hablado, principalmente la fasciolosis, se va a encontrar en los agricultores y los que están relacionados con el ganado. Y como se relaciona con el hígado, se va a ver un dolor, ¿no? Un dolor continuo en el hipocondrio derecho, que también puede estar relacionado con una hepatomegalia. Y en el examen, si va a haber, si es crónico o si hay una obstrucción de las vías biliares, va a haber ictericia de la piel, ¿no? De la piel y las escleras. Y en el examen de laboratorio va a haber un hemograma con el 30% de la eosinofilia. Por eso es que el diagnóstico más probable es la fasciolosis. ¿Por qué? Porque en la hidatidosis, el contexto epidemiológico tal vez puede ser compatible, ¿no? Porque también los ganaderos están expuestos tal vez al Echinococcus granulosis que va a formar la hidatidosis. Pero en el laboratorio, o sea, la eosinofilia, en estos casos, en la hidatidosis, no se encuentra tan elevado en el 30%, sino que se encuentra menor o no tan elevado en sí. En la ascariosis,
En el contexto epidemiológico también lo podemos, tal vez, como está relacionado también con zonas rurales, con saneamiento de eficiencia, lo podemos tal vez confundir si es que si es que no nos dieran tanto por ejemplo, los datos como hipocondrio derecho en el hígado o la ictericia, tal vez lo podemos confundir porque es un agricultor y es un ganadero, ¿no? Pero en el laboratorio, la ascariosis también no puede causar tanta eosinofilia. Y es rara también su migración en los conductos biliares, que es lo común en en la fasciola. En los oxuros, eh, no está relacionado tanto con el hígado, ¿no? Mayormente está relacionado vía intestinal y también, por ejemplo, la eosinofilia es rara en estos casos también de los oxuros. Y las uncinarias o las que generan la uncinariosis. La epidemiología también se encuentra o es común en zonas rurales, ¿no? Por el contacto con el suelo contaminado, pero la eosinofilia puede no ser tan significativa como en este caso de la fasciolasis. Por eso la clave acá es fasciolasis, por la ubicación, epidemiología y el dolor donde se ubica, ¿no? Que es en el hipocondrio derecho, que involucra el hígado, y la ictericia marcada, ¿por qué? Porque va a haber una obstrucción de la vía biliar. Y la ictericia principalmente es evidente en la piel y en las escleras porque la bilirrubina tiene preferencia por el tejido elástico, y el tejido elástico principalmente se encuentra en las escleras y en la piel. Pues lo mismo. Bien, ahora vamos a pasar a la sarcoidosis, el otro parásito ya para culminar con esto. Entre las características principales tenemos que este parásito ocasiona la sarcoidosis intestinal en el humano. Principalmente lo digo, ¿por qué? Porque ha habido algunos casos o en algunos pacientes se ha encontrado que también puede generar sarcoidosis muscular en el humano. Pero en este caso el humano se formaría parte de de un hospedero intermediario, no como hospedero definitivo. Eh, Entre las características de este parásito es que es heterotox- eh, hetero- heteroxénico. ¿Por qué? Porque va a necesitar de hospederos, de dos hospederos en sí, o huéspedes intermediarios, huéspedes, tanto el intermediario como el definitivo. A eso se refiere heteroxénicos, que necesita dos huéspedes o hospederos. El desarrollo va a tener dos etapas, tanto una sexuada como una asexuada. La etapa asexuada se desarrolla en el animal, en estos casos, principalmente o frecuentemente es en el vacuno y en el porcino, y su etapa sexuada se desarrolla en el humano. La epidemiología también la podemos destacar como una zoonosis. ¿Por qué? Porque ocasiona que este parásito del Phylum Apicomplexa de género Cercoicistis tenga una distribución cosmopolita, o sea que va a estar ubicado en bastantes lugares y no tiene predisposición por un lugar, por un solo lugar, sino que se puede encontrar en cualquier lugar. La transmisión, vamos a tener que si es de la sarcocistosis, es eh, intestinal, el humano va a funcionar como un hospedero definitivo, como les había mencionado, si es intestinal. Y esto es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos de los pacientes, la sarcocistosis va a ser intestinal. ¿Y esto, cómo es la transmisión? Porque la persona consume carne cruda o poco cocida de los animales, tanto del cerdo como de las vacas o el ganado vacuno. Y en la sarcocistosis muscular, el humano va a tomar el rol de hospedero intermediario. Hospedero intermediario accidental. ¿Por qué? Porque no es lo frecuente de que el humano funcione como un hospedero intermediario para este tipo de parásitos. Porque principalmente eh, se le, se le va a encontrar en los pacientes como un hospedero definitivo. Porque acá se va a desarrollar su etapa adulta también. ¿Y cómo se transmite en este caso en la sarcocistis muscular? Se transmite por personas expuestas a ambientes contaminados con heces de los animales, ¿no? De los animales tanto del cerdo como de las vacas, por ejemplo. La población vulnerable van a ser los inmunocomprometidos que tienen las defensas bajas, ¿no? El sistema inmunitario va a estar debilitado.
¿Y en qué personas podemos encontrar el sistema tal vez debilitado? En las personas que han tenido trasplantes, en las personas que tienen VIH, en las personas ancianas también, o los niños también, por ejemplo, ¿no? Y también se relaciona con comunidades con deficiencia en la inspección de la carne. ¿Por qué? Porque este parásito va a ser transmitido principalmente por el consumo de carne cruda o mal cocida. Entre las especies que tenemos que destacar acá el Sarcosistis suominis y el Sarcosistis boviuminis. El suominis se relaciona con el chanchito, con el cerdo, y el boviuminis, o también llamado hominis, se relaciona con el ganado vacuno o la vaca principalmente, o las vacas. Y las enfermedades que ocasionan es la sarcosistosis intestinal y muscular. Pero como les había mencionado, lo principal que generan es la sarcosistosis intestinal, donde el humano funciona como hospedero definitivo. Y en la morfología tenemos que van a haber ooquistes, y estos ooquistes van a medir principalmente de 15 a 19 por 15 a 20 micras, que van a contener dos esporoquistes. Estos esporoquistes a la vez van a contener cuatro esporocitos, cada uno que estos esporocitos es la forma infectante para el huésped intermediario. Acá tal vez a ustedes les puede sonar un poco engorroso, tal vez, porque su ciclo biológico sí incluye bastantes nombres que a veces uno se puede confundir, ¿no? Pero lo que de acá nos podemos llevar es que los esporocitos están contenidos dentro del esporoquiste. Y este esporoquiste lo podemos relacionar con el ooquiste también, ¿no? Pero lo más resaltante que quiero que se lleven acá es que el esporoquiste es la forma infectante para el huésped intermediario. Con eso es lo suficiente que se pueden quedar de esta parte, ¿no? Que el esporoquiste es la forma infectante del huésped intermediario. Después también podemos encontrar los bradizoitos, que es la etapa del desarrollo que se caracteriza por ser lenta. Eh, su tamaño se encuentra entre los 15 a 5 micras y están presentes dentro del sarcoquistes, que eso lo voy a explicar en el ciclo biológico para que no se confundan, porque hay bastantes términos en este parásito que a veces se puede confundir, ¿no? Es la forma infectante para el hospedero definitivo, o sea, para el humano. El bradizoito es la forma infectante para el hospedero definitivo. El esporoquiste para el hospedero intermediario y el bradizoito para el hospedero definitivo. Eso es lo más resaltante que se pueden llevar de acá para que no se confundan. Esporoquiste huésped intermediario y bradizoito para huésped definitivo. Pero también podemos encontrar los microgram, que se puede, como hay una etapa sexuada en este caso de este parásito, vamos a encontrar que hay microgametos y también macrogametos. Y eso lo voy a explicar en el ciclo biológico que está en la siguiente lámina. Pero acá hay un pequeño resumen para que se puedan eh, orientar también. Por ejemplo, el ser humano come carne poco cocida que contiene sarcócitos maduros, ¿no? Y esto se va a desarrollar en el ser humano, es lo que se va a desarrollar la etapa de los gametos, ¿no? La etapa sexuada. Y en el ganado vacuno es lo que se va a desarrollar la etapa asexuada. Eso es lo más importante, principal que podemos llevar de esta imagen. Que su fase sexuada se desarrolla en el humano y su fase asexuada se desarrolla en los hospederos intermediarios como el ganado vacuno. Bien, acá está el ciclo de vida de este parásito que les voy a pasar a explicar paso a paso para que no se confundan y lo puedan eh, captar mejor, ¿no? En el número uno, como lo pueden observar acá, que lo he traducido acá y lo he explicado, lo he fundamentado más a detalle, que se va a ubicar el esporocisto, ¿no? O el esporoquiste, como les había mencionado, que estos son eliminados por las heces por las heces de las personas, ¿no? Y estos oquistes también, o sea, el esporocisto, al ser liberado también, se puede encontrar oquistes también que contienen a estos esporocistos, ¿no?
o quistes de pared delgada también se pueden encontrar en las heces. Y estos esporocistos son ingeridos, ¿no? por las vacas o los cerdos. Estos esporocistos se rompen cuando ya están dentro de del ganado vacuno o del ovino, de los cerdos. Se rompen y liberan los esporozoitos. Estos esporozoitos entran en las células endoteliales y en los vasos sanguíneos y sufren esquizogonia, que es la etapa asexuada, en este caso, en que se va a desarrollar en el chancho o en las vacas, ¿no? Y estos exogontes se rompen y liberan los merozoitos. Pero estos esquizogontes van a ser los primarios. ¿Por qué? Porque estos esquizogontes también van a haber esquizogontes terciarios, cuaternarios y así sucesivamente hasta que se van a liberar los merozoitos. Estos merozoitos van a penetrar las células musculares y se van a formar los bradizoitos. Acá esto es la etapa infectante que les había mencionado, ¿no? Para el ser humano. Los merozoitos se van a ubicar en las células musculares. Principalmente, este parásito tiene predisposición por las células nucleares en sí, ¿no? Y si hay una predisposición por las células nucleares, también van a estar afectados, ¿no? Las células musculares. Y en el número 2 lo podemos observar que estos quistes con los bradizoitos van a ser ingeridos en carne poco cocida por el humano, ¿no? Ya que estos merozoitos que van a penetrar las células musculares, como les había mencionado, tienen predisposición por las células nucleares, se van a ubicar ahí, se van a formar en bradizoitos y se forman acá los bradizoitos. Y estos bradizoitos, al ser la forma infectante, es lo que va a generar la clínica en estos pacientes, ¿no? Al ser consumidos y hacer su desarrollo en el intestino, se van a ubicar principalmente en el intestino. Y acá lo resaltante que lo quería mencionar es bradizoitos, ¿no? Bradizoitos se relaciona con etapa infectante para el hombre, para su hospedero definitivo. Estos bradizoitos, al ser liberados, se liberan, ¿no? Del quiste, por ejemplo, cuando se rompe, en el intestino delgado. Su ubicación principal de este parásito es el intestino delgado y entran en las células intestinales y se diferencian en los gametocitos. Y acá se ubica las formas sexuales, donde se va a desarrollar la fase sexual. En el hombre se desarrolla la fase sexual y en el ganado vacuno y en los cerdos se va a desarrollar su fase asexual. Y acá en la fase sexual es donde se va a desarrollar la fecundación, ¿no? Los microgametos como se van a fertilizar a los macrogametos y se va a formar una especie, como por así decirlo, de cigoto, como del humano, donde va a haber acá se va a desarrollar el proceso de fecundación, ¿no? Va a haber un cruce, ¿no? De tanto la parte masculina como la parte femenina y se va a formar el cigoto, una especie de cigoto. Y estos oquistes inmaduros suelen esporular y madurar dentro del hospedero en sí, van a madurar en el hombre, ¿no? Y salen del hospedero de estos oquistes por las heces. Y acá es donde se repite el mismo ciclo, ¿no? Vuelta va a pasar al número uno. ¿Por qué? Porque acá están los zooquistes de pared delgada que se liberan por las heces y algo similar, ¿no? Estos zooquistes esporulados que contienen los esporocistos están listos para infectar a otro hospedero intermediario cuando se liberan. Este proceso es un proceso continuo que se repite, ¿no? Se repite. Cuando salen los esporocistos, esto va a ser la etapa que van a infectar al hospedero intermediario, los esporocistos. Y el braizoito es para la etapa infectante para el hombre o hospedero definitivo en este caso. Y acá hay una imagen, lo que les quería también dar a conocer, es que en el hombre se desarrolla su fase sexuada, ¿no? La fase sexuada de este parásito. Y en el ganado vacuno y en los cerdos se desarrolla su fase asexuada, que acá están presentes los esporozoitos, también la esporogonia, en este caso, ¿no? Eso es lo más importante y resaltante que se deben llevar de esta imagen y del ciclo también. La, en el hombre es la fase sexuada y en el ganado vacuno y los cerdos es la fase asexuada. Y acá hay una imagen también sobre acá donde se ubica, ¿no? En el músculo. Este es el músculo donde se va a ubicar también este sarcocisto, ¿no?
Bien, entre la patogenia vamos a tener que lo más resaltante, ¿no? Es la fase intestinal, porque acá es donde la mayoría de los pacientes donde se les va a encontrar, donde se ha encontrado es que se ubican en el intestino y es una afección intestinal. En pocos casos y raros, y por así decirlo, se ha encontrado en la fase extraintestinal o en el músculo. En la fase intestinal se va a desarrollar en los productos metabólicos y va a generar también una elevación de los eosinófilos, ¿no? Se va a encontrar una marcada eosinofilia. Y en algunos casos ya extremos puede haber una destrucción o una necrosis local del intestino. ¿Por qué? Porque va a haber también una destrucción de los enterocitos. Y en las fases extraintestinales va a haber inflamación, va a haber necrosis del músculo porque su ubicación es en el músculo principalmente. Va a haber también vasculitis en fibras musculares y en el tejido subcutáneo. Y acá en este pequeño cuadro está la diferencia, ¿no? Entre fase intestinal y fases extraintestinales, como en la muscular. Acá en la fase intestinal, como les había mencionado, el humano funciona como hospedero definitivo, a diferencia de, de la sarcocistosis muscular, donde el humano funciona como hospedero intermediario accidental. ¿Por qué? Porque no es frecuente que el humano sea hospedero intermediario. En la sarcocistosis intestinal va a haber una destrucción del enterocito de las células intestinales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es donde se va a ocurrir la replicación asexual y sexual del parásito. La asexual es en el ganado, ¿no? En el ganado vacuno y en los cerdos. Y la sexual es en el humano. O sea, va a haber una destrucción de de los centrocitos en el cerdo, o por así decirlo, los animales y en el humano, ¿no? Pero también puede haber una irritación de la mucosa intestinal porque va a haber una destrucción también, ¿no? De los centrocitos. En la sarcocitosis muscular, principalmente se va a presentar una inflamación leve alrededor de los quistes y en el músculo. También puede haber daño directo en el músculo. Solo en en algunos casos donde puede haber una ruptura masiva de estos quistes, pero es raro donde puede haber una alta carga parasitaria en sí. También se caracteriza la sarcocitosis muscular porque hay una respuesta inmune, porque va a haber la formación de granulomas eosinofílicos. Los granulomas eosinofílicos es casi como un tipo de protección de nuestro sistema inmune para hacerle frente a este parásito. Si los quistes se rompen o se degeneran, puede haber un agravamiento en sí, ¿no? En el caso de este parásito. Bien, en la clínica generalmente es asintomática o los síntomas son leves o transitorios en las infecciones intestinales. Los síntomas aparecen en 1 o 4 horas después de la ingesta por la rápida liberación del varisoíto, que es la forma infectante para el hombre, ¿no? Como les había mencionado. En la infección intestinal, principalmente se puede encontrar en los pacientes un malestar abdominal, puede también encontrarse náuseas o diarrea, ¿no? Pero estos son los casos donde se presentaría la sintomatología, porque generalmente es asintomático, los síntomas son leves en la clínica, ¿no? De la sarcocistosis intestinal. Pero en la sarcocistosis muscular o en las infecciones musculares, que es raro, puede encontrarse dolor muscular, puede haber tumefacción, inflamación subcutánea. Tumefacción se refiere a edemas, ¿no? Llenación de líquido inflamatorio subcutáneo. Puede haber fiebre, ¿por qué? Porque se van a liberar nuestros, las prostaglandinas para que generen fiebre, ¿no? Como una respuesta a que hay algo, hay algo que está haciendo daño a nuestro cuerpo, ¿no? También se puede generar el malestado general o el malestar general, los broncoespasmos, y se pueden también agravar también en una infección muscular, por si se afecta también los músculos, ¿no? Principalmente el músculo que es el de la respiración y los músculos accesorios también lo podemos también relacionar, ¿no? Con los broncoespasmos. También puede haber una disfonía para el momento, ¿no? Una afección de las cuerdas vocales. Y también lo característico es la marcada eosinofilia, en este caso de la sarcocistosis muscular. ¿Por qué? Porque es casi como se van a formar los granulomas eosinofílicos, como una especie de protección para que no nos haga daño este parásito. Bien, y en el diagnóstico
tenemos que diferenciar, ¿no?, entre la sarcocitosis muscular y la sarcocitosis intestinal para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la sarcocitosis muscular, ya que se ubica en el músculo, podemos hacer una biopsia muscular, ¿no? Pero también podemos medir los anticuerpos, anticercocistis. Y generalmente se utiliza la prueba de ELISA, la ELISA de tercera generación o la de cuarta generación, para pruebas serológicas. Pero en la sarcocitosis intestinal se realizan pruebas cuproparasitoscópicas. ¿Por qué? Porque acá principalmente se va a analizar las heces del paciente. Y, y acá se relaciona también con el antecedente, ¿no?, de haber consumido carne cruda o mal cocida de res o de cerdo. Y acá lo más resaltante que en esta imagen quería que también como referencia que lo tenga como es el proceso de la evaluación es la técnica de flotación. La técnica de flotación se diferencia de la técnica de sedimentación porque la técnica de flotación es lo que se va a observar en la superficie, ¿no? A diferencia de las sedimentaciones que se va a observar en el interior o en la parte inferior de los vasos, de los recipientes que se van a utilizar. Eh, el datito también de acá que quería que se lleven es que los parásitos en las heces pueden estar hasta 2 meses y lo característico de la técnica de flotación es que se utiliza una solución que es el sulfato de zinc, generalmente se utiliza al 36% para que los huevos permanezcan en la superficie, ¿no? Y el- se utiliza también otros solventes también, por ejemplo, como el cloro de sodio, pero en este caso, mayormente para este parásito se le utiliza el sulfato de zinc. Y acá se puede identificar en el microscopio, ¿no? Mediante esta técnica, por la flotación, se les va a separar, ¿no?, del material que no queremos, ¿no?, como son las heces. Se les va a separar y se les va a identificar principalmente los huevos acá, ¿no? Y encontrar principalmente los esporoquistes, que son su forma, ¿no?, madura en las heces en sí. Y la prevención, acá tenemos que tener en cuenta que es que evitar la ingesta de carne mal cocida o cruda. ¿Por qué? Porque este parásito, su principal forma de transmisión es a través de la carne, ¿no? La carne mal cocida o cruda del ganado vacuno, de las vacas, ¿no? O de los cerdos también. Por eso es muy importante cocer bien los alimentos en sí, en este caso de las carnes, ¿no? Por ejemplo, calentar un mínimo de 60 grados durante 15 minutos las carnes de las vacas o de los cerdos, para evitar tener una infección, ¿no? Sobre todo es cuando por ejemplo, no sabemos nosotros de dónde provienen ese tipo de carne, ¿no? Si han estado con un mantenimiento saludable o han tenido una buena higiene esos animales, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que para una forma de prevenirlo es calentamiento de los alimentos, ¿no?, a 60 grados centígrados, para que se puedan eliminar o matar en sí a este parásito y nosotros no tener afecciones, ¿no?, en el futuro. Bien, ahora la última preguntita es sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de parásito. La pregunta trata de un caso clínico que es de un joven estudiante de medicina que realiza una rotación en el centro de salud rural donde detecta varios casos de parasitosis. Y se trata, identifica a un paciente, ¿no?, de 35 años de edad que refiere haber comido carne de res poco cocido frecuentemente en los últimos meses. Acude a consulta presentando episodios esporádicos de náuseas y dolor abdominal leve. En el examen coproparasitológico se identifica esporoquistes ovalados de 10 a 15 micras. Y la pregunta acá es: ¿cuál es el agente etiológico más probable de la condición del paciente y qué fase del ciclo de vida del parásito está ocurriendo en este individuo? Pueden mandar sus claves por el chat o pueden prender su micrófono si quieren opinar. Les voy a dar un minutito, chicos. Si no, lo podemos analizar acá. Lo vamos a analizar paso a paso. Lo vamos a desglosar este caso clínico. Pero pueden mandar su clave, no se preocupen.
Bien, vamos a pasar a desglosar y a resolver este caso clínico, ¿no? Para poder entenderlo mejor todo lo que he hablado en esta, sobre acerca de este parásito. Bien, acá lo que tenemos que tener en consideración y en cuenta es también un poco la epidemiología, ¿no? ¿Por qué? Porque este estudiante se encuentra en un centro de salud rural, ¿no? Donde es mayormente frecuente los casos de parasitosis, principalmente lo podemos encontrar en las zonas rurales. Y como este es un parásito, es característico y tener en cuenta, ¿no? El lugar donde se encuentra el paciente. Y acá también otro dato muy importante que también nos muestra o nos da a conocer el caso clínico es que ha comido carne de res poco cocida. Como les había mencionado, una forma de prevención es cocer la carne a mayores de 60 grados centígrados, ¿no? Pero en este paciente podemos observar que ha comido carne de res poco cocida y frecuentemente, ¿no? En los últimos meses. Y también la clínica característica que lo podemos observar en este paciente es la náuseas y dolor abdominal, que también lo podemos relacionar, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente este parásito se ubica en gastrointestinalmente, ¿no? Su ubicación principalmente es en el intestino delgado. Y en el examen coproparasitológico también hay que tener en cuenta, o como dato también que para resolver este pequeño caso clínico, es que se identifican, ¿no? Los esporoquistes, y esporoquistes lo podemos relacionar, ¿no? Con el sarcocistis, que se encuentran ovalados y el tamaño es característico, como les había mencionado, ¿no? De 10 a 15 micras. Entonces, con todos estos datitos que nos da a conocer y para analizarlo este caso clínico, podemos decir que es el sarcocistis hominis, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué no es Sarcocistis subhominis. Pero si fuera Sarcocistis subhominis, el subhominis, como les había, si se han dado cuenta en la PPT, decía que el subhominis es cerdo, pero acá nos dice que es carne de res, poco cocida, o sea que podríamos descartar también eso de acá, ¿no? Y fase muscular, ¿por qué no sería fase muscular? ¿Por qué? Porque presenta náuseas y dolor abdominal. Y las náuseas y el dolor abdominal se relaciona más con la fase intestinal. Y ustedes se preguntarán también por qué no sería toxoplasmosis gondii o en fase aguda diseminada. La toxoplasmosis gondii también se puede transmitir, ¿no? Por la carne poco cocida y en contacto con las heces, por ejemplo, del gato. Pero sus, su sintomatología gastrointestinal no está tan relacionada tal vez con el dolor abdominal o leve, sino que es un poquito más severo. Pero en los exámenes auxiliares, en este caso, si un paciente tuviera toxoplasmosis gondii, no se van a observar los esporoquistas en las heces. Por eso es también que no podría ser la toxoplasma gondii. ¿Por qué? Porque el paciente presenta, ¿no? Esporoquistas. Y el Cryptosporidium parvum también no sería, ¿por qué? Porque eh, no está asociado así directamente con el consumo de carne poco cocida, como en este caso es la carne de res. Y la taenia saginata o la fascia intestinal no lo podemos relacionar en sí. ¿Por qué? Porque la taenia saginata podemos confundirnos tal vez porque el consumo de carne de res, ¿no? Porque saginata, a diferencia de la taenia solium, que es el cerdo, la saginata es de res, ¿no? Pero no lo podemos relacionar con los esporoquistas. ¿Por qué? Porque si ustedes anteriormente han llevado la clase, ¿no? de tenia, esto principalmente su forma que se eliminan por las heces son los proglótides, no los esporoquistas. Por eso es que acá la clave más acertada y la que más segura es el Sarcoides hominis en su fase intestinal. Bien, chicos, eso sería todo por esta pequeña exposición. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano o escribir por el chat eh, o prender su micro y decírmelo.
Bueno, chicos, si es que no hay ninguna pregunta, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por mi parte y bueno, eso sería todo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.